Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. En esta lección de la Escuela Dominical Ven, Sígueme, tenemos que estudiar las secciones 125 a 128 de Doctrina y Convenios. Vamos a ver qué principios podríamos aprender en estas secciones. Primero, sección 125. Después de que el gobernador Lilburn W. Boggs diera la orden de expulsar a todos los miembros de la Iglesia del estado de Missouri en octubre de 1838, como ya hemos estado estudiando, miles de ellos se trasladaron al territorio de Iowa y a Illinois. El profeta José Smith y otros dirigentes de la Iglesia compraron 280 hectáreas de tierra en Commerce, Illinois, a la que más tarde llamaron Nauvoo, y casi 7.280 hectáreas en el condado de Lee, en el territorio de Iowa, y allí se organizaron ramas, a una de las cuales llamaron Zarahemla, por ejemplo, nombre que sacaron del Libro de Mormón, y el 5 de octubre de 1839 se organizó la estaca Iowa, y de esta manera la Iglesia se fue estableciendo poco a poco en estas tierras situadas a ambos lados del río Mississippi. Y fue en estas circunstancias en las que en marzo de 1841 se recibió la revelación que está en la sección 125 de Doctrina y Convenios, en la que se habla de Zarahemla y Nashville como lugares de Iowa en los cuales los miembros de la Iglesia deberían establecerse. En agosto de 1841, el nombre de la estaca Iowa se cambió por el de estaca Zarahemla, pero en enero de 1841 se cerró la estaca Zarahemla porque muchos de sus miembros se desplazaron a Nauvoo para ayudar a construir el templo. Vemos pues cómo los miembros de la Iglesia, dirigidos por el profeta, se iban congregando en diferentes lugares, buscando de esa manera protegerse y ayudarse los unos a los otros después de las duras experiencias sufridas en Missouri. En la revelación de esta sección 125, el Señor pide a todos aquellos que llevan su nombre y que están tratando de ser sus santos, haciendo su voluntad y cumpliendo sus mandamientos, que se congreguen en los lugares que Él les indique por medio de su profeta, y que le edifiquen ciudades en su nombre para que de esa manera estén preparados para lo que estaba por venir a este mundo. En la actualidad no se manda a los miembros de la Iglesia que se desplacen a un lugar en particular ni que le edifiquen ciudades en su nombre, pero sí les manda que allí donde vivan se congreguen y organicen en su nombre barrios y ramas, estacas y distritos, para que juntos encuentre la fortaleza que la unión proporciona. El presidente Ezra Taft Benson enseñó sobre este asunto lo siguiente: es muy importante que ayudemos a la Iglesia a establecerse firmemente a medida que vaya creciendo, creando estacas y distritos que tengan todo lo necesario para que sean santuarios de fe, maduras espiritualmente y autosuficientes en todas las formas posibles. Las estacas y los distritos de Sion deben convertirse en esos lugares santos de los que habló el Señor, en los que los miembros de la Iglesia se congreguen en estos que son los últimos días para refugiarse de la tempestad. Debemos, pues, como principio número 1 de esta sección, esforzarnos por convertir nuestras familias y nuestras estacas
en santuarios de fe, familias y estacas firmes, maduras y autosuficientes en todos los sentidos, como pidió el presidente Benson, para que nos proporcionen el refugio que necesitamos contra las tormentas que ya estamos empezando a sufrir. Para lograrlo tenemos que hacer lo que dice el Señor en el versículo 2 de esta sección, que los que llevamos su nombre nos esforcemos por ser sus santos, hagamos su voluntad, cumplamos sus mandamientos y nos congreguemos donde nos mande por medio de su profeta. En la sección 126 encontramos a Brigham Young, que demostró un gran fervor misionero desde el momento de su bautismo, el 5 de abril de 1832. Describió sus sentimientos misioneros con estas palabras: quería predicar con voz de trueno el Evangelio a las naciones. Era como un fuego en mi interior que no podía contener. Nada podría satisfacerme sino proclamar al mundo entero lo que el Señor estaba llevando a cabo en estos últimos días. Durante sus primeros 5 años como miembro de la Iglesia, Brigham Young estuvo proclamando el Evangelio en diferentes partes de Canadá y de Estados Unidos, y en el verano de 1834 participó en la marcha del campo de Sion desde Ohio a Missouri. Se le ordenó apóstol en Kirtland, Ohio, el 14 de febrero de 1835, y 5 años más tarde, el 14 de abril de 1840, llegó a ser el presidente del Consejo de los 12 Apóstoles mientras estaba sirviendo como misionero en Inglaterra. El 1 de julio de 1841, después de terminar su misión en Inglaterra, Brigham Young volvió a reunirse con su esposa y con sus hijos, que por entonces vivían en Nauvoo, Illinois, después de una ausencia de casi 2 años. Una semana después de volver Brigham Young de su misión en Europa, el 9 de julio de 1841, el profeta José Smith le visitó en su hogar y dictó la revelación registrada en esta sección 126 de Doctrina y Convenios, en la que el Señor dice a Brigham Young que acepta todos los sacrificios hechos por su nombre y que ahora su misión sería velar especialmente por su familia. Las muchas ausencias de Brigham Young mientras estuvo al servicio del Señor fueron difíciles para su esposa Mary Ann y para sus hijos. En el verano de 1839, mientras él y los otros miembros del Quórum de los 12 Apóstoles se preparaban para servir su misión en Gran Bretaña, una epidemia de malaria azotó el área, dejando enfermos a Brigham Young y a la mayoría de los miembros de su familia. Sin embargo, eso no le impidió cumplir su misión. Más tarde dijo lo siguiente, recordando aquellos años difíciles: estaba dispuesto a irme a Inglaterra con la firme resolución de hacer todo lo que se requiriera de mí por el Evangelio, aunque tuviera que morir en el intento. Brigham Young partió de Montrose, territorio de Iowa, hacia Inglaterra el 14 de septiembre de 1839 y apenas 10 días después de que su esposa Mary Ann diera a luz a su 4º hijo y estuviera enferma todavía con la malaria. Era la 8ª vez desde que se habían casado que habían estado separados mientras el presidente Young servía una misión, incluyendo la expedición del campo de Sion. Además, debido a que los habían expulsado de Missouri el año anterior y habían perdido la mayoría de sus bienes, Brigham Young solo pudo dejar a Mary Ann $2.72 para mantener a su familia, que incluía 2 hijas del matrimonio de Brigham Young con su primera esposa, Miriam, que había muerto unos 5 meses después de haberse unido a la Iglesia. Pero confiaba en que el Señor proveería para su esposa y sus hijos, según la promesa del profeta José Smith de que las familias de los miembros del Quórum de los 12 Apóstoles verían sus necesidades cubiertas mientras ellos estuvieran ausentes sirviendo una misión. Cuando Brigham Young y su amigo y compañero en el apostolado Heber C. Kimball partieron para su misión,
se levantaron de la parte trasera de la carreta donde estaban tumbados gravemente enfermos y vitorearon a sus familias, también enfermas, exclamando: ¡Hurra! ¡Hurra por Israel! Durante la ausencia de su esposo, Mary Ann trasladó a la familia de Montrose, territorio de Iowa, a Nauvoo, Illinois, donde construyó una casa de troncos con mantas colgadas sobre las puertas y ventanas para protegerse de las inclemencias del tiempo. Después de regresar de su misión en Inglaterra el 1 de julio de 1841, el presidente Young empezó a construir una casa de ladrillos en Nauvoo para su familia, aunque no les fue posible mudarse a esa nueva casa hasta mayo de 1843. En nuestros días, en los que las circunstancias son un poco diferentes, preguntarnos sobre lo apropiado de esos enormes sacrificios es algo que nos viene a la mente, pero como leemos en esta revelación de la sección 126, como resultado de su obediencia fiel y de su servicio dedicado, Brigham Young recibió la confirmación del Señor de que había hecho bien y de que su ofrenda era aceptable para Él. Porque algo que todos necesitamos en este mundo para ejercer adecuadamente la fe en Dios es estar seguros de que nuestra vida está en armonía con la voluntad divina. Después de regresar Brigham Young de su misión en Gran Bretaña, el Señor le mandó velar especialmente por su familia, como ya he dicho, y con la misma fidelidad y dedicación que sirvió en la iglesia, sirvió también en su hogar. Dedicaba tiempo todos los días a instruir a sus hijos y a orar con ellos, que años después siempre lo recordaron como un padre bondadoso y amoroso. Brigham tenía 40 años cuando recibió la revelación registrada en esta sección 126, y el siguiente relato ilustra muy bien la devoción que él tenía por su familia. A la edad de 23 años se casó con Miriam Angeline Works, su primera esposa, y de ese matrimonio tuvo 2 hijas. Cuando Miriam enfermó de tuberculosis, Brigham Young se hizo cargo de la mayor parte de las tareas del hogar. Se encargaba de preparar el desayuno para la familia, vestir a sus hijas, limpiar la casa y sentar a su esposa en la mecedora junto a la chimenea, donde la dejaba hasta que él regresaba por la tarde, que era cuando preparaba la cena, acostaba a la familia y completaba las tareas del hogar. Las experiencias de su juventud y de los primeros años de su matrimonio, cuidando a sus hijas y a su esposa y administrando el hogar, le enseñaron muchas cosas necesarias sobre la ayuda que se debe prestar en la vida familiar. Estas experiencias fueron de gran ayuda cuando años más tarde tuvo que aconsejar a los miembros de la Iglesia sobre sus deberes familiares, de los que solía bromear diciendo que él podía hacer los trabajos domésticos mejor que la mayoría de las amas de casa de la comunidad. La presidencia de la Iglesia recordó lo siguiente en una carta dirigida a los miembros: hacemos un llamamiento a los padres y a las madres para que dediquen sus mejores esfuerzos a la enseñanza y a la crianza de sus hijos sobre los principios del Evangelio, porque esto los mantendrá cerca de la Iglesia. El hogar es el fundamento de una vida recta. Nada puede ocupar su lugar ni cumplir sus funciones esenciales en el cumplimiento de las responsabilidades que Dios les ha dado. Aconsejamos a las familias que dediquen un lugar preferente a la oración, a la noche de hogar, al estudio y a la instrucción del Evangelio y a las actividades sanas. No debemos permitir que nada interfiera con los deberes divinamente asignados que solo los padres y las familias pueden llevar a cabo en forma adecuada.
Recuerdo que cuando yo serví como presidente de la Estaca de Madrid, me preguntaban a veces: presidente, ¿qué es más importante, la familia o la Iglesia? En aquella época se nos recordaban las palabras del presidente David O. McKay de que ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Mi respuesta era que lo más importante no es la familia o la Iglesia, sino la familia en la Iglesia. Y con las enseñanzas del presidente Russell M. Nelson de que la Iglesia debe estar al servicio de la familia y no al contrario, podríamos completar mi respuesta diciendo que lo más importante es la familia en la Iglesia y la Iglesia en la familia. Y el presidente Brigham Young nos dio un buen ejemplo de todo esto. Por tanto, el principio número 2 de esta sección es que debemos esforzarnos por servir equilibradamente en la Iglesia y en la familia, porque ambos servicios se complementan en la lucha contra los problemas de nuestra vida en la tierra. Y como decíamos en el principio número 1, este servicio nos fortalecerá y nos protegerá contra las tormentas de este mundo. Sección 127. El 1 de septiembre de 1842, el profeta José Smith escribió una epístola a los miembros de la Iglesia con instrucciones sobre el bautismo por los muertos. Y el 4 de septiembre de 1842 se leyó a los miembros de la Iglesia que estaban reunidos cerca del templo de Nabú, en una arboleda donde se llevaban a cabo reuniones al aire libre. El contenido de esta epístola se encuentra en la sección 127 de Doctrina y Convenios. La primera enseñanza pública del profeta José Smith sobre la doctrina del bautismo vicario por las personas fallecidas fue el 15 de agosto de 1840, que se efectuó en Nauvoo, Illinois, cuando dio un sermón a una sorprendida congregación de miembros de la Iglesia durante el funeral del hermano Seymour Branson, que había sido miembro del Sumo Consejo de Nauvoo. Poco después, como ya hemos visto en una lección anterior, los miembros de la Iglesia empezaron a efectuar bautismos por los muertos en el río Mississippi, mientras esperaban poder hacerlo dentro del templo. 4 meses más tarde, el profeta anunció la doctrina en una carta dirigida a los miembros del quórum de los 12 apóstoles que prestaban servicio en Gran Bretaña, en la que les dijo lo siguiente: los santos tienen el privilegio de bautizarse por sus parientes fallecidos, por aquellos que creen que habrían aceptado el Evangelio si hubieran tenido la oportunidad de escucharlo y que lo han recibido en el Espíritu por medio de aquellos a quienes se les mandó predicárselo mientras se encontraban en el mundo de los espíritus. Y en estos días que hemos celebrado o conmemorado el Día de los Difuntos y el Día de Todos los Santos, nos han recordado nuestros deberes con el mundo de los muertos, o mejor dicho, con el mundo de los espíritus, especialmente con nuestros parientes fallecidos, por los que tenemos que hacer algo más que colocar flores en sus panteones, tumbas o nichos. Y por tanto, el principio número 3 nos habla de que así como debemos esforzarnos por compatibilizar nuestros deberes eclesiásticos y profesionales con nuestras responsabilidades familiares, como aprendemos en el principio número 2, tenemos que hacer lo mismo sobre nuestros deberes con nuestros familiares que están vivos y con los que hayan fallecido. Debemos encontrar el delicado equilibrio entre la ayuda que debemos prestar a los vivos y la ayuda que debemos prestar a los muertos, y entre el servicio que debemos dar en el hogar, en el templo y en la capilla, porque en todos estos lugares tenemos cosas importantes que cumplir. Y sección 128. El 3 de septiembre de 1842, el profeta José Smith estaba en casa con su familia cuando se enteró de que alguaciles de Missouri e Illinois se dirigían hacia allí con la intención de arrestarlo y llevarlo a Missouri con la acusación de haber participado en la organización de un atentado contra el que había sido gobernador de Missouri, Lilburn W. Boggs.
El profeta pudo escapar sin que lo vieran y esa noche se ocultó en la casa de Edward Hunter. El 7 de septiembre, mientras todavía estaba en casa del hermano Hunter, el profeta dictó una larga epístola a los santos que ordenó se leyera el día siguiente de reposo. El texto de esa epístola se encuentra en Doctrina y Convenios 128, en la que leemos que contiene instrucciones adicionales sobre el bautismo por los muertos. Sabemos que miles de millones de hijos de nuestro Padre Celestial han muerto sin un conocimiento de Jesucristo y sin haber recibido la ordenanza esencial del bautismo. La restauración de la doctrina de la redención de los muertos demuestra que Dios ha preparado una vía de salvación para todos, incluso para los que fallecieron sin haber podido recibir el Evangelio en esta vida. En la epístola del 7 de septiembre de 1842, dirigida a los miembros de la Iglesia, el profeta José Smith explicó que la ordenanza del bautismo por los muertos se dispuso antes de la fundación del mundo. Y enseñó que así como se llevan en la tierra registros de nuestras obras, incluido un registro de la obra de las sagradas ordenanzas, uno similar se lleva en los cielos. Estos registros se contarán algún día entre los libros que se abrirán cuando se juzgue a los muertos. El profeta comparó el poder del sacerdocio que se utiliza para efectuar y registrar ordenanzas con el poder sellador que el Señor le prometió a Pedro cuando declaró: «Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos». El profeta también relacionó la palabra atar con la palabra registrar cuando modificó el versículo de la Biblia diciendo: «Aquello que registréis en la tierra será registrado en los cielos, y lo que no registréis en la tierra no será registrado en los cielos». Ese poder vinculante o sellador del sacerdocio hace que las ordenanzas que se efectúan en la tierra por los hijos de Dios tengan carácter vinculante también en el cielo. El profeta José Smith explicó que las llaves y los poderes del santo sacerdocio que le habían conferido le permitían obtener conocimiento de los hechos relacionados con la salvación de los hijos de los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. Y explicó que la ordenanza del bautismo en el agua es a semejanza de la resurrección de los muertos que salen de sus sepulcros, y que la pila que se usa para el bautismo por los muertos es una semejanza del sepulcro. Por eso se colocó en el sótano del templo de Nabú, debajo de donde suelen congregarse los vivos. Con relación a las palabras de Malaquías, el profeta José Smith enseñó que la ordenanza del bautismo por los muertos tenía como fin forjar entre los padres y los hijos un eslabón conexivo de alguna clase o entre generaciones de familias y volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El profeta también utilizó las palabras del apóstol Pablo para enseñar que la salvación de nuestros antepasados fallecidos es necesaria y esencial para la nuestra, recalcando que ellos, los muertos, sin nosotros no pueden perfeccionarse, ni tampoco podemos nosotros perfeccionarnos sin nuestros muertos. De esta manera, todas las generaciones estarían unidas unas a las otras, formando una gran familia con Adán a la cabeza presidiendo a todos. Esta obra empieza con el bautismo y continúa con las demás ordenanzas de salvación que se deben recibir personal o vicariamente. Los miembros de la Iglesia no comenzaron a efectuar las ordenanzas de la investidura y del sellamiento por sus antepasados fallecidos hasta que se establecieron en Utah. El profeta José Smith terminó su epístola con un resumen de las bendiciones de la restauración del Evangelio, y aunque no tenemos información sobre algunas de las palabras de esta epístola, como por ejemplo el significado de la frase Miguel discerniendo al diablo o la identidad del ángel Rafael, el profeta en esta sección 128 se refirió de una manera especial a la gloriosa doctrina de la redención de los muertos. Las Escrituras a menudo se refieren a la porción del mundo de los espíritus habitado por aquellos que no han recibido las ordenanzas de salvación como una prisión
o un lugar de oscuridad. El profeta José Smith anunció que la ordenanza del bautismo vicario por los muertos nos habilita para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. Esto debería ser motivación suficiente para esforzarnos por efectuar vicariamente las ordenanzas del templo por nuestros antepasados fallecidos. De esta manera podríamos decir con el profeta Isaías que el Espíritu de Dios nos ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel y sentir el mismo gozo que ellos sienten cuando hacemos la obra de salvación por ellos. Uno de los propósitos de la restauración del Evangelio es preparar a los hijos de nuestro Padre Celestial para la segunda venida de Jesucristo. El profeta José Smith desarrolló las palabras que escribió el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento diciendo que los que soporten el día de la venida del Señor le harán una ofrenda en rectitud, en la forma de un libro que contenga el registro de sus muertos, es decir, un registro que muestre que las ordenanzas de salvación se han realizado por sus antepasados fallecidos. Estas palabras tienen que ver con lo que se llama la historia familiar. Esta historia de nuestra familia es algo más que investigación genealógica llena de nombres, lugares y fechas sobre el pasado. Debería ser también la historia del presente, la historia de nuestros hechos con nuestra familia, que incluya a los vivos y a los muertos, unidos todos por los vínculos que se crean con nuestro servicio en el hogar, en el templo y en la capilla, como digo en principios anteriores. Por tanto, y resumiendo, el principio número 1 es la necesidad de establecer familias fuertes para que nuestras estacas y hogares sean un refugio contra las tormentas de este mundo. El principio número 2 nos pide que sirvamos equilibradamente en la Iglesia y en la familia. El principio número 3 nos recuerda que tenemos la responsabilidad de salvar a los vivos y también a los muertos. Y el principio número 4 de esta última sección nos habla de la historia familiar como herramienta al servicio de la conexión entre todas nuestras generaciones para formar una gran familia unida con vínculos eternos. Y todo esto, hermanos y hermanas, para llevar buenas nuevas de gran gozo para vivos y muertos, porque todos están vivos y debemos buscar la unión con ellos para siempre.